Hola Cristian, realizamos una pequeña encuesta con seguidores del sector inmobiliario, con quienes consultamos con que se han estado topando en el campo de las ventas principalmente con los asesores inmobiliarios. Y pues bueno, uno de los grandes errores que hemos encontrado como consiguiente o que son muy comunes son el de poder transmitir una comunicación adecuada para poder hacer más eficiente su chamba. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Una de las principales problemáticas que se encuentra un asesor inmobiliario el día a día en el campo es la falta de comunicación. Muchas veces no nos preparamos en aprender a comunicar o a decir las cosas o hacer la transparencia en la comunicación, es decir, que las cosas pasen. Generalmente creemos que manipulando al cliente, ocultando la información, hacemos que las ventas sea más fácil, pero lo que se habla es esa falta de comunicación desde la parte de seguimiento, es decir, cuando tienes contacto con él y el día a día cómo vas llevando con él el caso de paseo esta oferta o no paseo esta oferta, o si lo compro o quiero depositar tal día. Generalmente el vendedor intuye por ende que el comprador ya sabe muchas cosas, pero esa comunicación de necesitas ayuda, necesitas saber, o no voy a decir esta información para que no se vaya el cliente a caer o algo así. Pues sí, es una de las principales problemáticas que día a día pues es común en un asesor de ventas, ¿no? Esta parte de el manejo de la comunicación con su cliente, ¿no? Hicimos un concentrado de 6 puntos que son los más comunes, que son los que arrojaron a través de esta encuesta y te voy a hablar de la primera. La primera es que una de esas fallas es la actualización o el hecho de que el asesor no ha comprendido bien el mercado para poder transmitir lo que necesite transmitir para una venta. Creo que es el error más común, que muchos entran a la profesión por encontrar oportunidades de mercados emergentes, tanto en México, que hay muchos mercados que están emergiendo, y a veces lo ven como un hobby o no lo toman con la seriedad necesaria. A veces muchas de lo que les decimos es que para que seas un buen asesor necesitas saber tu mercado. Si estás parado en la zona, saber qué precio vale la zona por metro cuadrado o qué productos hay de tanto precio. O sea, entender qué es lo que hay a tu alrededor y ser capaz de poder decir, oye, esta propiedad está en buen precio, esta propiedad está en mal precio, para que tú mismo puedas aconsejar al cliente. Muchos se improvisan en esta profesión y no digo que todos, pero la realidad es que no hay ese compromiso de aprender de dónde estoy parado, cuánto vale, cuánto puede crecer, contra quién voy a competir. Creo que es una labor que a muchas empresas les falta, a sus vendedores les digan, vende, vende, pero a veces ni siquiera los educan para que puedan tener esta asesoría. Por eso son hoy asesores inmobiliarios. Antes eran solo vendedores, hoy se les llama asesor inmobiliario porque hacen un servicio de atender y aconsejar a una persona. Ahora que mencionas eso del vender, otro punto es la presión que a veces tiene la gente porque cotejando con el cliente también manifiesta que en ocasiones cuando quiere exponerle algo al vendedor, a veces ni le da chance de explicarle cuál es su necesidad. Esto se traduce a que la gente no está escuchando la necesidad real del cliente. Digo, no voy a hablar de nadie en específico, pero muchas de las técnicas de ventas y de lo que se les dicen es, cuando llegas a tu cliente, tírale speech y dile todo. Y la realidad es que a veces ni siquiera hemos escuchado a nuestro cliente qué es lo que quiere, si el producto que le vamos a ofrecer lo necesita o no lo necesita. O sea, es esa humildad, porque yo creo que es una parte básica, tener la humildad de poder escuchar al cliente, poder entender qué necesita, y si tu producto, el que estás ofreciendo, no es el adecuado, ser tan sencillo y tan honesto y decirle que no es el producto adecuado. Siempre nos dicen que hay que darle toda la información al cliente, o a veces no hay que darle, y a veces pecamos de sobreinformar a nuestro cliente cuando ni siquiera a veces nos ha preguntado mucha de la información que quiere. Y cuando sí nos preguntan, no la escuchamos y no se la damos, a veces le damos la vuelta. Entonces falta esa humildad para poder escuchar primero las necesidades de nuestro cliente y poder ayudarlo a tomar una mejor decisión, ¿no? Otro tema son los procesos de compra y de venta, que tan importante es explicar de forma correcta por parte de la gente hacia un prospecto. Principalmente en el tema ético, es lo más adecuado, decir las cosas como son, qué tipo de producto tiene, qué ventajas tiene, también qué cosas negativas tiene. A veces, como te decía al principio, mucho no compartimos la información completa porque creemos que esa información puede ayudar a que no se cierre. Pero también ahí entran cómo manejas a tu cliente, qué tan oscuro lo quieres llevar o qué tan transparente lo quieres llevar. Yo creo que en un mercado hoy que está sumamente informado y sabe quién es la competencia y prácticamente sabe todo el cliente, lo adecuado es ser lo más transparente posible para que vaya generando esa confianza con él. Porque al final de cuentas las ventas y en el sector inmobiliario son inversiones a largo plazo. Seguramente este cliente lo vas a topar 5 años después, 10 años después o haciendo otra inversión. Que haya cerca de la transparencia cuando el cliente le pregunta información específica sobre costos, incluso hasta cuánto va a ganar el agente y de repente siente que el agente titubea o algo por el estilo y se genera allí un ambiente de desconfianza. Yo creo que es una práctica que
se fue inculcando durante muchas generaciones que hasta el mismo desarrollador o que hace el proyecto le dice al cliente, no me importa, solo véndeme. Y empujar de esa forma al vendedor es que cierre como sea, no dándole la información adecuada. A veces es mucho más fácil decirle al cliente, puedo pagar esto, tengo esto, tú no me tienes que pagar. En México no se acostumbra a pagar al broker por el cliente, lo paga el que tiene la propiedad en sí, él es el que paga la comisión de ventas, a diferencia que en Estados Unidos que tú contratas al asesor y el asesor tiene la necesidad y una obligación legal de apoyarte a ti y gana de ambos lados. En México solo se gana de la parte vendedora. Entonces, muchas veces buscando esta venta y como no hay un ingreso, no hay nada fijo, pues a veces el vendedor es, vamos a llamarle muy incipiente o pues la verdad, a veces hay que comer, como se diría coloquialmente, y a veces buscas la venta porque ya es una necesidad para sobrevivir día a día, ¿no? Cristian, mencionabas hace un momento acerca del sobreatiborrar de información al cliente o a la inversa, que el cliente te pregunta y no le respondes. ¿Qué tanto problema representa cuando un cliente te pregunta algo y no respondes a la pregunta que te están generando? Generalmente es un indicativo súper negativo para el cliente y hay dos razones por las que no le contestas a un cliente. Porque no conoces tu producto y no entiendes tu producto y no sabes qué estás vendiendo y llegaste a vender y improvisaste y eso pues, se ve súper mal y por lo tanto pues, tu cliente se va a dar cuenta que tú no te preparaste para llegar a ese momento. Y dos, la segunda es no le das información porque quieres ocultar cosas que a lo mejor no benefician a tu cliente. Entonces también es un signo negativo. La verdad es que los mejores clientes, y nadie no me va a dejar mentir, que tus mejores clientes se vuelven tus amigos. Entonces, mientras más transparente seas, mientras más le expliques, más lo quieras apoyar en el proceso de compra, seguramente esa persona va a confiar en ti y vas a hacer no solo ese negocio, sino vas a hacer muchos negocios a través de su vida con él. ¿Cuál debería ser el punto correcto para un asesor inmobiliario para que ni atosigue al cliente ni lo deje abandonado? Yo lo llamaría qué tanta ética tienes. Mientras no trasguedas a tu cliente, es decir, no le digas mentiras para que compre, ahí yo creo que es donde rompe. Tienes que darle la información que él te pide y señalarle las cosas positivas y tanto negativas. Y de ahí realmente es hacer un proceso de compra. Le llamas la primera vez, le das un seguimiento, no lo quiere, le das un seguimiento tantos días. Depende de tu tipo de producto, a lo mejor le das seguimiento en una semana, en 2 semanas, en un mes. Y a lo mejor lo tienes en tu base de datos durante 10 años y a lo mejor en el tercer mes te compra y después de ahí vuelves a hacer otro negocio. La realidad es que es un proceso. Todo el tema de las ventas es un proceso y lo que tienes que entender es que tienes que tener paciencia. Pero también tienes que ser directo. Hay clientes que en la verdad no lo son y sí, pasa muchas veces. También los vendedores batallan en tener sinceridad de parte del cliente, pero también tú puedes ser directo y preguntarle, oye, ¿te interesa o no te interesa? Y ahí saber si bajas o no la cortina o la largas para ahí. Y por eso hoy existen grandes herramientas como los CRMs que te pueden hacer que tú con mailings o con programación de WhatsApp le sigas teniendo contacto con él a largo plazo y a lo mejor en largo plazo sí llegas a cerrar un negocio con él. También tiene que ver mucho la personalidad del cliente. Hay clientes a los que no les gusta que los estés molestando todo el tiempo y hay clientes de los que te hablan hasta para contarte su vida personal. Sí, totalmente. De hecho, hay clientes que no les gusta que les vendan. Ellos llegan a comprar cuando se sienten listos para comprar. Y tienes que identificar qué tipo de cliente tienes. Si tienes el cliente que es el bonachón y te vas a estar riendo, a lo mejor te echaste 6 meses con él y nunca compró nada, al que solo hablaste dos veces con él y solo te preguntó 2 cosas y a la tercera llamada te dijo, ¿dónde deposito? Ese cliente ya sabía que quería comprar. Simplemente tú eras el medio con el que se encontró para poder hacer ese proceso. Pero si tú no eres transparente en ese proceso de lo que te pide, pues seguramente se cae esa venta, ¿no? Hablabas del vendedor improvisado. Es posible que una persona que está escuchando esto y que quisiera entrar, lo pueda hacer o necesita un mecanismo en el cual alguien le pueda decir sí, tú ya estás listo para vender. No, cualquiera puede vender. En bienes raíces cualquier persona puede vender. La realidad es que lo que yo pido para respetar el sector es, si te vas a comprometer, hazlo de verdad. O sea, no lo veas como un hobby o como tu chamba de las tardes o como lo veas como un ingreso extra. Porque en este sector se puede hacer muchísimo dinero. Es el único sector donde hoy un día puedes estar como homeless tirado comiendo en la calle y al día siguiente en Miami con el avión privado. La realidad es que es el compromiso de tú como persona el poder llegar. Existen cursos, hay gente que dice que hay miles de cursos. Yo la realidad es que lo tan sencillo que es como una venta como de cualquier otro objeto
entendiendo que tienes que cubrir las necesidades de una persona y ser fiel a darle lo que él necesita. Eso es el principal consejo. Si puedes dedicarte a vender. Hoy en muchos sectores, en muchos estados del país no se requiere una licencia como tal. Hay estados que ya la empiezan a solicitar, como Quintana Roo, Monterrey, Guadalajara, pero hoy no es obligatorio para poder dedicarte a esto. ¿Qué es lo que sí como persona te debes obligar? Es entender a tu mercado, saber qué vas a vender, saber que lo que vas a vender va a ayudar a la persona. Creo que es el principal reto como ser humano, no ir solo por la comisión o por esto, sino es comprometerse a un sector donde sí te puede ir muy bien si tú te empeñas a que te vaya bien, ¿no? En una escala de valores, ¿cuáles serían los 5 valores que definirías tú para adquirir el compromiso de asesor inmobiliario? Yo creo que el primero es honestidad. Siempre ser honesto con tu cliente. Yo diría que ese tendría que ser como que el primer punto. Si no eres honesto, pues poca gente va a querer hacer negocios contigo, ¿no? Tu ética, nunca decir cosas que no son, ¿no? Yo creo que este está muy apegado con la primera, pero creo que si tú no eres una persona correcta y recta y hace las cosas de la manera adecuada, pues vas a tener problemas a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Yo creo que otro es el compromiso como ser humano de crecimiento, es decir, ¿qué tanto quiero aprender? Quiero aprender voy a comprometer a aprender del sector inmobiliario y entender. Hay a la fecha gente que lleva dedicándose 5, 6 años, 3, 4 años al sector inmobiliario y no entiende las implicaciones que hay legales al comprar una propiedad. O sea, no puede aconsejar a su cliente diciéndole qué impuestos tiene que pagar, qué trámites tiene que hacer. O sea, no tiene absolutamente idea. Entonces, ese es el compromiso de verdad para poder entender. No te digo que le hagas una estrategia fiscal porque pues, ni siquiera es lo que estoy diciendo. Es simplemente que sepas el ABC del proceso de la compra. Oye, pues con el notario tiene que llevar estos papeles, con el notario va a pagar este impuesto, con el notario va a obtener esto y todo eso comentárselo al cliente para tomar decisiones. Hay operaciones que se caen en la notaría porque no sabían que tenían que pagar una cantidad muy alta de impuestos. Y a veces se cae esa operación ya en la mesa porque aumenta un 10% la operación, por decir un número, ¿no? Entonces, en eso yo creo que tienen que ser muy capaces. Y 2, yo diría que la cuarta y última, tolerancia. Ser muy pacientes. Al final la gente te va a preguntar 1000 cosas, a lo mejor vas a tener 1000 clientes que no son, pero siempre tienes que ser amable y cordial y para poder tener pues una buena efectividad de número de ventas. Correcto, Cristian. ¿Hay algo más con lo que te gustaría cerrar? No, la realidad es que muchas gracias a todos los que nos siguen y a todos los que nos siguen escuchando y nos siguen viendo por las redes de Uno Consulting. Y pues nada, está muy padre seguir haciendo este tipo de ejercicios, sobre todo que son los principales errores que nos preguntan que comete hoy sus equipos de venta y los asesores, ¿no? Y pues nada, nos seguimos escuchando en nuestro podcast Lookout y en todas las redes sociales como Uno Consulting. Bien, esto ha sido todo por hoy. Como ya mencionó Cristian, muchas gracias por vernos y haber llegado hasta esta parte del video. Dale a like y comparte para más contenido como este. Síganos en todas las redes sociales como Uno Consulting y recuerden, Data is the new superpower.